Estimado alumnado, estimado profesorado, continuamos con este vídeo dentro del curso intermedio de métodos de investigación cuantitativa y concretamente a lo largo de este vídeo vamos a trabajar un tema interesante como es el tema de la reactividad psicológica. El concepto de la reactividad psicológica hace referencia al fenómeno mediante el cual unos determinados sujetos, unos determinados participantes en un estudio modifican su comportamiento o su conducta cuando creen que están siendo observados. Algunos ejemplos de esta reactividad psicológica puede ser como un niño ansioso o un niño que presenta ansiedad a la hora de realizar un examen, a la hora de realizar un determinado cuestionario, puede tener también esos niveles de ansiedad al entender que el cuestionario que se le está haciendo es un tipo de examen. En ese caso, aumentará también sus niveles de ansiedad. Otro ejemplo puede ser como un niño realmente agresivo se puede mostrar menos agresivo cuando cree que está siendo observado por un adulto. O finalmente otro ejemplo, mejor dicho, de reactividad psicológica puede ser como una persona puede fumar menos cigarros si se le pide que cuantifique la cantidad de cigarros fumados, o una persona fume menos cigarros cuando tiene que ir a la consulta del médico a realmente dar nota de su comportamiento, ¿no?, con el tabaco. Entre algunos de los tipos más importantes de reactividad psicológica podemos encontrarnos con los siguientes que mostramos en pantalla. Entre los más importantes nos encontramos con el efecto Hawthorne. Cuando hablamos de efecto Hawthorne, hace referencia a cómo un sujeto modifica su conducta simplemente por formar parte de una investigación. En este caso, diremos que una propuesta para intentar solucionar este efecto Hawthorne puede ser tratar la situación con la mayor normalidad posible, que no parezca que lo que estamos realizando sea un estudio de investigación, sino tratarlo como una actividad más de una clase o tratarlo como una situación más de cualquier entorno específico. Dentro del efecto Hawthorne nos encontramos con el efecto John Henry, mediante el cual ya tenemos una división por grupos, tenemos un grupo experimental y un grupo control, y en este caso, en este tipo de reactividad psicológica, observamos cómo los sujetos del grupo control modifican su conducta al saber que pertenecen a ese grupo. Este fenómeno, el efecto John Henry, se debe a los estudios de Gary Saretsky cuando en 1980 estuvo comparando la producción de unos trabajadores del metal. En este, más concretamente, vio cómo el comportamiento de un trabajador de la industria del metal aumentó muy significativamente cuando observó que su trabajo iba a ser comparado con la productividad que tenían las máquinas de aquel entonces. Entonces, en este caso, esta persona, este trabajador del metal, comenzó a trabajar tan significativamente que acabó rendido y finalmente murió. Una de las propuestas que podemos tratar de tener en consideración a la hora de plantear estudios de investigación puede ser no proporcionar información de la división de los grupos y además, o sea, con esto queremos decir de no realizar no proporcionar información a los encuestados en este sentido. Los encuestados no tienen por qué saber si pertenecen al grupo experimental, si pertenecen al grupo control. Y de igual modo también puede resultar interesante que los sujetos no se conozcan entre ellos. Los sujetos del grupo control pueden ser todos del grupo control dentro de una misma institución, pero sí que puede resultar interesante que dentro de una misma institución no se realicen no se realicen división de grupos experimentales y control, pues pueden comentar luego entre ellos si realmente cuáles han sido las pruebas que se han realizado para una determinada investigación, y al ver que hay diferencias entre una prueba y otra pueden entender que pertenecían a un grupo u otro. Por lo tanto, una propuesta puede ser que la división de grupos se haga en función en este caso, de instituciones completas para asegurarnos que las personas de cada grupo no se conozcan. Posteriormente nos encontramos con el sesgo de la obsequiosidad. En este caso,
los entrevistados o los sujetos que participan en la entrevista van a responder en función de lo que se quiere escuchar por parte del entrevistado. Es decir, el entrevistado va a realizar unas determinadas preguntas y el entrevistado va a tratar de responder en función de lo que quiere escuchar este. Un ejemplo claro de este sesgo de obsequiosidad es cuando en una entrevista para una oposición nos encontramos con que unas determinadas personas no responden en función de lo que ellos piensan, sino responden en función de lo que quiere escuchar el entrevistado. En este caso resulta muy complejo eliminar totalmente el sesgo de la obsequiosidad, pues no sabemos hasta qué punto es realmente su punto de vista y en qué punto está comenzando a favorecer ese dato de tratar de que el entrevistado, de que el entrevistado sea lo que quiera escuchar, pero sí que podemos realizar una serie de acciones que van a fomentar precisamente esta reducción del sesgo de obsequiosidad. Una de ellas puede ser informar antes de realizar una determinada entrevista, un determinado cuestionario, que se están introduciendo en esa prueba algunos ítems de distorsión. Cuando hablamos ya de ítems de distorsión estamos hablando de ítems que se han metido a posta para tratar de detectar este sesgo. Son ítems en los que se está observando la deseabilidad social, la deseabilidad, o la deseabilidad del entrevistado. Entonces, si esta persona puntúa muy elevadamente en esos determinados ítems que se han metido de trampa, podremos decir que está fomentando a que se produzca este sesgo de obsequiosidad. Otro modo de reducir este sesgo de obsequiosidad es alertar al entrevistado de cuáles son las consecuencias en caso de obtener dicha distorsión. Está comprobado que en esta línea aquellas personas, en aquellos estudios, en aquellas entrevistas, en aquellos cuestionarios en los que hacemos una combinación de estos dos métodos, se consigue significativamente reducir el sesgo de la obsequiosidad. Por una parte, informando al entrevistado de estos ítems y por otra parte, informándole sobre cuáles son las consecuencias de puntuar altamente en estos ítems de distorsión. Seguidamente hablamos sobre la deseabilidad social. Al final el sesgo de obsequiosidad también va un poco relacionado con el de la deseabilidad social. La deseabilidad social hace relación especialmente en temas controvertidos, como un sujeto contesta en función de lo que está socialmente aceptado y no en función de cuál es su verdadero punto de vista. En este caso pues puede haber algún tema como puede ser el tema de las drogas, que la sociedad puede tener un punto de vista y otra persona puede tener el punto de vista contrario, y en este caso el entrevistado pensando que va a tener efectos sobre su respuesta, si va a contestar de un determinado modo va a obtener unas determinadas consecuencias negativas, prefiere contestar lo que está socialmente aceptado y poder evitar esas consecuencias negativas. En esta línea, una posible propuesta para tratar de solventar esta deseabilidad social es la de garantizar el anonimato y la privacidad de todos los datos que proporcione el participante en el estudio. Finalmente nos encontramos con el último tipo de reactividad psicológica que vamos a estudiar, que es la aquiescencia. La aquiescencia es un fenómeno mediante el cual las personas o los entrevistados o las personas que realizan un determinado cuestionario contestan de forma afirmativa a las preguntas de un test, pero sin realmente pensar en el ítem que se les está planteando. Esto es muy común de las escalas excesivamente largas, escalas de 200 ítems, escalas de 300 ítems, en las que están todas puestas de manera positiva. En este caso, ya viendo el encuestado que ha respondido 30-40 veces seguidas a la opción 5 en una escala Likert, a estar totalmente de acuerdo en una escala Likert, ya su cerebro se apaga, digamos, entre comillas, y empieza a contestar sin razonar a todos los ítems restantes de la misma manera, pensando: si en estos 40 ítems previos he contestado con 5 de manera satisfactoria, el resto seguirán también este patrón.
Por lo tanto, una de las maneras que se pueden emplear para favorecer que el encuestado razone es establecer determinados ítems en puntos estratégicos que vuelvan a encender ese chip en el cerebro y les saque del esquema que están siguiendo. Uno de estos métodos es el emplear ítems negativos en puntos estratégicos. Una vez que metemos algunos ítems negativos o ítems inversamente formulados en puntos estratégicos, puede que el esquema del encuestado choque con lo que está haciendo y por ende vuelva a retomar la atención de lo que se le está preguntando. Respecto a este tema de la reactividad psicológica, esto era lo más significativo que había que comentar. Esperemos que haya sido de utilidad y como siempre nos vemos dentro de muy poco en Learn to Research. Un abrazo.